Buenos días amigos y hermanos. Una vez más le doy la cordial bienvenida a todos los que nos están viendo a través de estos medios. Estamos en nuestro espacio Acerquémonos al Trono de la Gracia de Dios, un tiempo devocional donde podemos estudiar juntos la palabra del Señor y ser edificados también en la comunión espiritual. Hoy tengo un tema titulado Reposa en Jesucristo, reposa en Jesucristo. Y ahora vamos a ver la última parte de Marcos capítulo 2. Esta vez nos toca ver los versículos 23 al 28. Marcos capítulo 2, verso 23 al 28. Reposa en Jesucristo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta mañana te pedimos que nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Quizá la primera pregunta que tú te hagas en esta mañana es: ¿qué cosa es eso de el día de reposo? Bueno, vamos a tratar de explicar brevemente de qué se trata esto, pero quiero comenzar diciéndoles que reposar en Jesucristo es estar en Cristo, es descansar en Cristo, es confiar que reposando, escucha, en la persona y la obra de Jesucristo, tú y yo podemos ahora amar a Dios, amar al prójimo e inclusive podemos vivir en obediencia a Dios. Muchos nos cuestionan y nos dicen: ¿por qué ustedes no guardan el día de reposo? Ustedes no saben entrar al reposo. Y yo les digo: mira, ¿sabes qué? Yo hace tiempo entré en el reposo. Y para mí el reposo no es un día, es todos los días. ¿Por qué? Porque el reposo no consiste en un día, consiste en una persona. Y es la persona de Jesucristo. Por eso cada vez que te pregunten qué es reposar en Cristo, qué es el reposo, tú tienes que decirle: mi reposo es Jesucristo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 10. A modo de introducción nada más. La palabra dice en Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que nota, el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Algunos pueden guardar un día, el sábado, pero no aman a su prójimo. Y la palabra dice: si tú amas a tu prójimo, entonces has cumplido la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. En Hebreos 4:10 nos dice la palabra también: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mire, por cuánto tiempo, cuando yo no conocí el Evangelio del Señor, quería agradar a Dios de alguna manera y hacía esto y aquello, me portaba bien, sacaba buenas notas en el colegio, era obediente a mis padres y hacía todo lo que podía, e inclusive iba pues a misa, ¿no?, cuando estaba en el catolicismo, y entonces hacía todo eso. Sin embargo, en mi corazón yo sabía que estaba siendo desaprobado y no sabía por qué. Pensaba que era una buena persona, sin embargo no me sentía seguro dentro de mí si realmente estaba agradando al Señor. Hasta que de pronto escuché el Evangelio a los 11 años de edad. Y cuando alguien me predicó la palabra y me guió a entregar mi vida al Señor, a abrirle mi corazón a Jesucristo, entonces cuando Él vino a mi vida,
todo cambió. Y de pronto yo entonces experimenté un nuevo nacimiento. Era una nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron, porque Dios lo hace todo nuevo. Eso está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Todo eso yo experimenté a la edad de 11 años. Y desde ese día que le entregué mi vida a Cristo, de pronto se fueron los temores y entonces supe que realmente era otra persona, que ya no había ese temor ni siquiera a la muerte, y que había sido perdonado de mis pecados, y que ya no tenía que hacer otra cosa más para agradar a Dios, porque Cristo ya había agradado perfectamente al Padre. Y si yo estoy en Jesucristo, también soy agradable al Padre, porque todos somos agradables en Cristo. Fuera de Cristo no podemos. Por eso, si tú estás intentando agradar a Dios solamente por guardar el sábado o cumplir otros mandamientos de la ley, pero no estás en Cristo, déjame decirte que tú ni puedes cumplir la ley de Dios en su totalidad, ni mucho menos agradas al Señor. Lo vamos a ver en un minuto. La palabra, por ejemplo, nos dice también en Jeremías capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. O sea, date cuenta que esta palabra, estos mandamientos fueron dados a Israel. Y entonces Dios le da estos mandamientos a fin de que ellos reconozcan su imposibilidad de agradar a Dios en sus propias fuerzas humanas. Hoy en día muchas personas quieren intentar agradar a Dios en su propia fuerza, en su propio mérito, en su propia sabiduría, en su propia moral, en sus propias obras. Pero déjame decirte que nada de eso sirve. Por esa razón Jesucristo vino. Él es el único quien nos puede traer el descanso para nuestras almas. Y los judíos de aquel tiempo, cuando Dios les dijo, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, dice la Biblia, ellos no andaremos, porque eso realmente es lo que revela el corazón del ser humano, que es pecador. El pecador no puede andar en los caminos de Dios, no puede andar en las sendas del Señor. El único quien cumplió cabalmente la ley de Dios en perfección es Jesucristo. Por eso en Mateo 5:17 el mismo Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo es el único quien puede cumplir perfectamente la ley de Dios. Y por eso también Él declaró en Mateo 11:28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no pierdas tu tiempo tratando de obedecer los 10 mandamientos, porque es imposible. En tus propias fuerzas humanas, en tu condición de pecador ante Dios no puedes. Pero si tú le entregas tu vida al Señor, si tú realmente le abres tu corazón al Señor y permites que el Señor haga su obra en ti, entonces tú entrarás en el reposo de Jesucristo. Por eso en esta mañana te digo, reposa en Jesucristo. Y yo rápidamente quiero señalarte en Marcos 2:23 en adelante algunas razones de por qué es importante que tú entres en el reposo de Jesucristo. Reposa en Jesucristo en primer lugar para ser guiado, Dice Marcos 2:23, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Nota que era un día de reposo cuando Jesús lleva a sus discípulos por los sembrados. Y ellos entonces, estando en los sembrados, comienzan a arrancar espigas. Por esa razón, qué importante es reposar en Jesucristo para ser guiados, nota, por el camino de bendición. Porque solamente en Cristo nosotros caminamos en bendición. Aconteció que al pasar Él, o sea Jesús, por los sembrados un día de reposo.
Y sabes, cuando yo leí esta parte, ¿no? Jesús guiando a sus discípulos a estos sembrados, el día de reposo, me hizo recordar lo que el Salmo 23, verso 1 al 3 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Jesucristo siempre te va a guiar por los campos de bendición, por los campos de bendición, por caminos de bendición. Entonces, por eso reposa en Jesucristo para ser guiado por caminos de bendición, pero también por sendas de libertad. Porque después que dice la Escritura, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. A arrancar espigas. ¡Qué precioso! O sea, la libertad de poder tomar esto que Dios ha provisto como bendición para nosotros, para nuestra vida. Por eso en Gálatas capítulo 5, verso 1 dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si tú lees bien en Gálatas 5, te vas a dar cuenta que habla de la circuncisión. Y entonces no vayas a cometer el error de, si has puesto tu fe en el Evangelio de Jesús, estar luego confiando o en la circuncisión, o en guardar la ley, o estar en el día sábado, que no puedes hacer esto o aquello. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo debemos aprender a ser guiados por el Señor. Lo que tengamos que hacer o no, el Señor Jesucristo es quien tiene que enseñarnos y guiarnos. Y Jesús aquí está guiando a sus discípulos por caminos de bendición y por sendas de libertad. Por eso reposa en Jesucristo en primer lugar para ser guiado, pero también para ser librado, Marcos 2:24 sigue diciendo: cuando los discípulos estaban arrancando espigas, entonces dice el verso 24, los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y ciertamente ellos, ¿no?, estos fariseos, que trataban pues de agradar a Dios guardando la ley, de pronto ven esta escena y sacan un comentario, no así, de acusación contra los discípulos del Señor. Y sabes, en la respuesta, que lo vamos a ver a continuación, ¿no?, vamos a encontrar que realmente el que está en Cristo es librado de la condenación de la ley, porque solo en Jesucristo somos librados de toda condenación de la ley. La ley dada por Moisés prohibía, por ejemplo, salir de los hogares y hacer obra alguna durante el día de reposo. Si tú lees, por ejemplo, en Éxodo capítulo 16, versos 28 al 30, dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días, hablando del maná. Estése pues cada uno, note, en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y más claramente lo menciona en Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. ¿Sí? Donde está justamente el famoso decálogo, ¿no? Los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28, ¿no? El verso 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. O sea, date cuenta entonces que la prohibición del día de reposo era no salir, era quedarse en casa todo ese día y guardar el día de reposo para no hacer ninguna obra. Verso 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Todo esto Dios
le dio a Israel como mandamiento. Pero nota que los que estamos en Cristo somos librados de todo juicio de la ley. Por eso también, nota ahora, en Cristo es diferente. Cuando uno está viviendo en la ley judía solamente vamos a tener condenación. Porque ya hemos dicho que nadie puede obedecer la ley de Dios. Pero en Cristo nosotros somos librados de la condenación de la ley. Por eso en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17 dice la Biblia: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, nota, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabes? El día de reposo, ¿cuál es la enseñanza del día de reposo? Básicamente el día de reposo nos quería mostrar una realidad, la realidad de Jesucristo. Escucha, la ley de Dios refleja el carácter de Cristo, la persona de Cristo. ¿Comprendes? Quiero explicar un poco más al respecto, ¿ya? Porque mira lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, versos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, nota, no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo ha sido anunciado por la ley, los profetas y los salmos. Por esa razón decimos que la ley en sí es buena, es santa, es justa. Revela el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Sin embargo, la ley fue dada para que los hombres se dieran cuenta, las personas se dieran cuenta, que realmente estaban en un estado de pecado. Y por esa razón Cristo viene ahora y se humaniza, se hace hombre, para poder en su humanidad cumplir cabalmente la ley de Dios, para poder terminar definitivamente con esta maldición de la ley hacia los seres humanos que los condenaban. Por esa razón, Él es quien cumplió la ley de Dios. Y nosotros ahora, por la fe, nosotros vivimos. Es decir, por la fe puesta en Jesucristo. Si tú, mi hermano o mi hermana, tienes tu fe puesta en Cristo, entonces, estando en Cristo, tú has cumplido la ley. En Él. Por esa razón, si tú estás en Cristo, nadie te puede juzgar. En Colosenses 2, versos 16 y 17. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nota, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Una cosa es la sombra, la proyección, ¿no? de una sombra, pero otra cosa es la persona. Y Cristo es la persona. Si los judíos guardaban un día, entonces Jesucristo, en realidad, Él es el reposo del hombre. Él es el reposo del hombre. No es el día, es la persona de Jesús. Por eso reposa en Jesucristo, para ser guiado y también para ser librado de la condenación de la ley. Pero en tercer lugar, reposa en Jesucristo para ser saciado. Para ser saciado. Dice en Marcos capítulo 2, versos 25 y 26, cuando entonces los fariseos acusan, ¿no?, a los discípulos ante Jesús, ¿no? ¿Por qué ellos hacen esto en el día de reposo, ¿no? ¿Qué les dice Jesús? Mira, pero Él les dijo:
¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Nota entonces que si tú estás en Cristo, entonces no solamente tú serás guiado, tú serás librado, sino aún también serás saciado, porque Él conoce tu necesidad. Muchas veces nosotros, ¿sí?, tenemos la tendencia a mirar todo en forma legalista y no nos damos cuenta que más importante que ser legalistas es ser misericordiosos. Y por eso Jesús les está diciendo a estos hombres religiosos que estaban enojados porque para ellos los discípulos no guardaban el sábado, ni tampoco Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué les responde? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Date cuenta que por sobre lo legal está la misericordia. Y aquí entonces tenemos el cuadro de David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, su ejército. Y sabes, Dios es un Dios de misericordias. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Por esta razón, cuando tú te acoges a la gracia de Dios, hayas gracia delante de su presencia. Pero si tú tratas de respaldarte en la ley de Dios, en la ley de Dios solamente vas a encontrar condenación para ti. Entonces por eso la Escritura dice que David, al tener necesidad y sentir hambre, él y los que le acompañaban, entró, dice, en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió, nota, los panes de la proposición, de los cuales no le es lícito comer, sino a los sacerdotes. O sea, era un pan apartado y exclusivo para los sacerdotes. Sin embargo, Abiatar le dio esto a David y a su ejército para que puedan cobrar fuerzas a los que le acompañaban. ¿Por qué? Porque más importante que la legalidad es la misericordia. En Filipenses, por eso 4 versos 19, mira esta preciosa palabra, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Santiago, hablando justamente del tema de la ley, en el versículo 12 y 13 de Santiago 2 dice la Biblia: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados, nota, por la ley de la libertad. Porque hay una ley del juicio y hay una ley de la libertad. Nosotros estamos ahora en la ley de la libertad porque es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú puedes leer eso en Romanos capítulo 8, versículo 3 en adelante. Y por esta razón nosotros ahora estamos en la ley de la libertad y hablamos conforme a esta ley de la libertad en Cristo, porque nota, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si tú estás tomando la ley de Dios para hacer juicio, también tú serás juzgado por esa misma ley. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y nota, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que Jesús vino a mostrarnos en la cruz del Calvario, su gracia, su misericordia, para con una humanidad perdida que no podía obedecer la ley de Dios, pero que quería extender su gracia y su salvación a todos nosotros. Y solo Él por eso no solamente nos salva, sino también nos sacia en todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Reposa en Jesucristo para ser guiado, para ser librado, para ser saciado, pero también en cuarto lugar para ser bendecido. Marcos 2:27 dice: también les dijo:
El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Mira lo que dice este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Me llamó la atención. El día de descanso se hizo para beneficio de la gente y no la gente para beneficio del día de descanso. Es decir, nosotros no somos llamados a ser esclavos de un día. El día más bien nos tiene que servir a nosotros. Eso es lo que está queriendo decir Jesús en este texto. Por tanto, la libertad en Jesucristo incluye también el ser libre de guardar el día de reposo dado por Moisés. Porque en Juan capítulo 1, versos 16 y 17, dice la Biblia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos y amigos, para el renacido en Cristo, el reposo no consiste en guardar el día sábado, sino consiste en entrar en el reposo de Jesucristo. Rápidamente quiero leer lo que dice Hebreos capítulo 4 versos 1 al 11. No tengo el tiempo para explicar todo, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Nota, y ese día no es el sábado, ese día es hoy. Ese día es hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque, versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Verso 11, mira la advertencia. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hoy el llamado de Dios para ti no es guardar el día sábado, sino más bien es poder por la fe entrar en el reposo de Jesucristo. Y ese día es hoy. Por eso, si hoy tú oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. No te trates de escudar en guardar un día, o en cumplir con la ley, o en pensar que eres una buena persona, o eres moral, o te mereces el cielo. Ninguno de nosotros merece el cielo. Nosotros entramos al cielo por gracia, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Reposa en Jesucristo para ser guiado, librado, saciado, bendecido, pero finalmente reposa en Cristo para reinar con Cristo. Mira lo que dice Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por esa razón los discípulos podían caminar por los campos no de cebada, arrancar esas espigas, porque ahí estaba Jesucristo, el Señor, que es Señor aún del día de reposo. Qué precioso, porque aún el día de reposo está subordinado a Jesucristo, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en Efesios 1, versos 22 y 23 dice la Biblia, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Por eso reposa en Jesucristo para ser guiado, librado, saciado, bendecido y para en Cristo también poder reinar con aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. No te hagas esclavo de un día. Tú y yo somos llamados a ser siervos de Jesucristo, no de un día. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti nosotros estamos completos. En ti podemos cumplir toda la ley, porque la ley la cumpliste tú, y solamente estando en ti podemos agradar a Dios y ser obedientes. Por ello, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias porque solo en Jesucristo somos guiados, librados, saciados y bendecidos para poder finalmente reinar con Él, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a Él damos toda la gloria y toda la honra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora les invito a poder participar de un tiempo de oración a través del Zoom. Si usted quiere participar de este tiempo, el link está posteado en el Facebook o en YouTube de la IBC del Corregidor. Tengan muy buenos días y el día de mañana les esperamos también a un tiempo de oración que es vía Zoom de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Dios le bendiga. Nos vemos en unos momentos.